líbranos del mal. Así nos enseñó nuestro Señor Jesucristo a orar en el Padre Nuestro. Bienvenidos. Es un nuevo despertar con Dios. El Señor los bendiga con abundancia. Que sobre ti esté el Espíritu de Dios en este nuevo día de hoy, con todos sus dones, sus carismas y sus gracias. Que hoy te sientas amado y bendecido por Dios. Soy el Padre Javier Riveros, sacerdote eudista del Minuto de Dios de la Renovación Carismática Católica de Colombia, y quiero invitarte a orar y a reflexionar hoy en torno al tema de la liberación del mal y del maligno en nuestra vida. Vamos a comenzar orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios, gracias por este nuevo día de hoy. Te alabamos y te bendecimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios de toda gloria, majestad y poder, Dios de toda gracia. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos en el nombre, sobre todo nombre de Jesucristo el Señor. Bendecimos y alabamos tu nombre por la vida, por tus obras, por tus maravillas, por el sacrificio redentor y liberador de Jesucristo en la cruz. Oh Dios, gracias porque allí has manifestado tu omnipotencia en medio de la fragilidad y la debilidad de Jesucristo crucificado. Has mostrado la omnipotencia de tu amor, de tu nombre, de tu espíritu, trayendo la salvación a todos, la liberación a todos, liberación del pecado, del mal y del maligno. Bendito Dios, que nos has dado la victoria a todos en tu santo nombre. Gracias Dios por este día de hoy. Báñanos, límpianos, cúbrenos, séllanos con el poder de tu santísima sangre. Envía tu Espíritu sobre nosotros. Renueva la gracia del bautismo en el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, y haz que el día de hoy lo vivamos en Cristo, lo vivamos en gracia, lo vivamos en paz, lo vivamos con sabiduría divina, lo vivamos en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios, a ti sea el honor, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, séllanos y úngenos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar. En la última petición del Padre Nuestro, nos indicó orar pidiendo ser libres del mal, libres del maligno. Esta petición que hacemos a Dios está enfocada ciertamente en la voluntad de Dios, que quiere todo lo bueno y todo bien para nuestras almas, para nuestras vidas. Dios nos libera de todos los males, físicos, morales, espirituales, de todo tipo. El mal puede ser representado en una forma genérica, por supuesto, como todo aquello que nos aparta de la voluntad de Dios y que perjudica nuestra relación con Él y con nuestros hermanos. Pero también podemos hablar del maligno. De hecho, en las traducciones del Padre Nuestro se habla de la líbranos del maligno. Y cuando hablamos del maligno estamos haciendo una referencia directa a Satanás, el adversario de Dios y de los seres humanos, el adversario de Dios y de todo el género humano. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que podemos ser liberados de todo mal, pasado, presente y futuro, del cual el maligno es el autor e instigador de esos males. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2854. Es por esto que como creyentes no podemos ignorar esta verdad de las Escrituras y necesitamos profundizar en ella para tener conocimiento sobre esto y de esa manera poder desarrollar nuestra vida en Jesucristo de acuerdo a la voluntad de Dios, sin ignorar todo lo que Él nos ha enseñado, especialmente en este campo, el peligro del pecado, el peligro del mal, el peligro del maligno.
Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro ciertamente a reconocer esa realidad del mal como una realidad antagonista frente a la realidad del bien que Dios nos trae, de la propuesta, el don del reino de Dios. El reino de Dios es un reino de justicia, de paz, de gozo, de vida para todos. Por el contrario, el mal es la realidad del egoísmo, de la muerte, de la maldad propiamente. En el Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesucristo, cuando hizo su oración sacerdotal, oró en Juan 17:15 diciendo: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Esto quiere decir que necesitamos primero la oración de Dios, la protección de Dios y la fuerza de Dios en el combate contra el mal, contra el pecado, contra el maligno. No estamos solos y siempre lo que hacemos lo hacemos en comunión con Dios, bajo la guía de Dios, la protección de Dios y la bendición de Dios. Por supuesto, siguiendo todas las enseñanzas de la Iglesia, de nuestros pastores, el Papa, los obispos, los ministros del Señor, el magisterio de la Iglesia, la comunión eclesial de los hijos de Dios. Es importante que nosotros en esta experiencia de la vida cristiana vivamos esta liberación integral del pecado, de la muerte, del mal, del maligno, para vivir la gracia de Dios en toda su plenitud, en toda su fuerza, en nuestra vida. Entendamos en primer lugar que la gran liberación que Jesucristo nos ha traído es liberación del pecado y de la muerte. Romanos 6:14, porque el pecado ya no señoreará de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En Jesucristo somos libres del poder del pecado y del poder de la muerte. Gracias a Jesucristo estamos ahora bajo la gracia, que es el don de Dios en nuestra vida. Somos perdonados de nuestros pecados, somos liberados de nuestros males, recibimos la gracia de Dios, el Espíritu de Dios, para ser transformados desde dentro y convertidos en hombres y mujeres nuevos, capacitados para vivir en amor, en santidad, en justicia, en gracia y en verdad, alejados completamente de las obras malignas. ¿Qué dice el catecismo de nuestra Iglesia Católica? No hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. La elección de la desobediencia y del mal es abuso de la libertad y conduce a la esclavitud del pecado. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica número 1733. La desobediencia, dice aquí, es un abuso de la libertad y conduce a la esclavitud del pecado. Esto fue lo que le pasó al maligno. Pecó por desobediencia. Por supuesto, pecó por su orgullo y por su pretensión de igualarse a Dios. Una mezcla de pecados: envidia, orgullo, mentira, maldad. Todo esto es un abuso de la libertad y por supuesto esclaviza y causa todo mal en nuestra vida. Por eso el ser humano y el cristiano y el Hijo de Dios tiene que tener discernimiento siempre para no dejarse seducir por la tentación del maligno, que es justamente orientada a la desobediencia de Dios, a apartarnos de las enseñanzas de Dios y de la verdad de Dios. El maligno seduce con su astucia, presenta los males con apariencia de bienes para seducir y engañar al ser humano. Por eso el ser humano debe orar, debe mantener la lámpara encendida de la oración, de la palabra de Dios, de la unción del Espíritu Santo, en obediencia a Dios, en comunión con la Iglesia, caminando de acuerdo a la palabra de Dios para no caer en la desobediencia, en la mentira, en el engaño del mal y del maligno. San Agustín
enseña que la libertad mal empleada es peor que cualquier esclavitud. Necesitamos aprender a vivir nuestra libertad con sabiduría, con discernimiento y con alegría, en obediencia a la palabra de Dios. Ahora bien, la Escritura y la revelación nos enseña que Jesucristo ha vencido el pecado, ha vencido la muerte, ha vencido el mal y al maligno, su autor e instigador, el último responsable de todas estas cosas malas. La palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El maligno es el último responsable, la raíz última de todo mal en la existencia humana, en la creación. Esto no excluye la responsabilidad humana frente al mal cuando el hombre, desde su libertad, orienta el ejercicio de su libertad hacia la desobediencia a Dios, la mentira, el odio, el orgullo, la vanidad, la maldad, etc. Por eso, la palabra de Dios nos advierte: sean sobrios, estén vigilantes, es decir, sean mesurados, oren, tengan discernimiento. Hay un adversario que como león rugiente busca a quien devorar. Para no ser devorados por el maligno, por la mentira, por el pecado y el mal, hay que estar despiertos, hay que orar, hay que mantenernos firmes en Cristo. En Cristo está asegurada la victoria frente al pecado, el mal y la muerte. En la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 3 verso 8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Palabra de Dios. Qué poderosa palabra esta. Jesucristo ha aparecido entre nosotros. Es la buena nueva de Dios, es la llegada de la esperanza para todos. La salvación y la gracia ha llegado a todo el género humano gracias a Jesucristo. Y Él ha venido a deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo son pecados, son muerte, son injusticia, son maldad. Pero Jesucristo ha venido a traer vida y vida en abundancia. Juan 10:10, el maligno vino para matar, robar y destruir. Esa es la obra del maligno: matar, robar, destruir. Mas la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios, es dar vida y darla en abundancia. Ahora bien, nosotros los creyentes, ¿cómo somos liberados de este poder del pecado, de la muerte, hasta del maligno? Por nuestra fe en Jesucristo, por nuestra adhesión a Él, por nuestra unión con Dios. Por supuesto, esta fe, esta adhesión, la vivimos nosotros en la iglesia a través de los sacramentos. Especialmente con el bautismo, nosotros nos hemos unido a Jesucristo, a su pasión, muerte y resurrección. Y ahí, unidos a Jesucristo, hemos muerto al pecado, muerto a la muerte y resucitado a la vida, resucitado a la gracia y a la comunión con Dios. El pecado borra, el bautismo borra en nosotros el pecado original, esa tendencia a desobedecer a Dios, apartarnos a Dios, y por el bautismo recibimos la gracia del Espíritu que pone ahora una tendencia nueva, divina en nosotros, la tendencia a la vida, la tendencia al amor, la tendencia a la justicia, a la gracia y a la verdad. Nosotros, ciertamente como seres humanos, nos vemos a veces en un combate espiritual en el que se manifiesta nuestra fragilidad. Todos los seres humanos somos débiles, somos frágiles, mas en esa debilidad, por Jesucristo, es que se manifiesta la fuerza de Dios, el poder de Dios, y así es como somos salvos, y así es como vencemos el pecado, la muerte, el mal y el maligno. En Jesucristo somos más que vencedores sobre todo mal. Bendito sea Dios. Así que, ¿qué podemos hacer nosotros para ser libres en Jesucristo? En primer lugar, renunciar al pecado. En segundo lugar, convertirnos realmente a Dios. En tercer lugar, llevar una vida de oración. En cuarto lugar,
vivir los sacramentos con fe y esperanza como una dinámica auténtica y permanente de nuestra adhesión a Dios y a Jesucristo, de nuestra unión con Dios. ¿Qué más podemos hacer? Aprender todo lo que nos enseña la palabra de Dios, el magisterio de la Iglesia, vivir en comunión con toda la Iglesia, pedir ciertamente la intercesión de los santos en favor de todos nosotros, ser amigos y buenos discípulos de la Virgen María, aprendiendo de ella, la mujer por excelencia que aplastó también la cabeza de Satanás en su unión con Jesucristo nuestro Señor. La Santísima Virgen María no solamente es la Madre de Dios, de Jesucristo Hijo de Dios, sino también la colaboradora más íntima, estrecha y perfecta de la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso a ella podemos encomendarnos y pedir siempre su intercesión en la lucha que libramos frente al mal. Bendito sea Dios, a Dios sea toda la gloria, ahora y siempre. Es necesario que nosotros entonces nos mantengamos despiertos, orantes, vigilantes y luchando ciertamente con la gracia de Dios en el nombre de Jesucristo el Señor. Efesios capítulo 6 habla de esa lucha espiritual. Vestíos de la armadura de Dios para que estéis firmes contra las acechanzas del diablo. Es necesario fortalecernos para la batalla, buscar nuestra fuerza en el poder irresistible de Dios, en la fuerza irresistible de Dios, batallar no solamente en nuestras fuerzas, sino con la fuerza de Dios. Y por supuesto, como cristianos, no estamos para vivir llenos de miedo frente al mal o al maligno. No estamos tampoco para darle demasiado protagonismo al maligno. No, el protagonismo no se lo vamos a dar al maligno, ni al pecado, ni al mal. El protagonismo en nuestra vida es de Dios, porque Dios es superior a todo, Dios es omnipotente, Dios es verdaderamente el Señor y es el que vive en nuestros corazones, en nuestras vidas. Esto significa que aunque no debemos ignorar las realidades del mal y del maligno, lo que más debemos esforzarnos es por conocer a Dios, por amar a Dios, por vivir la palabra de Dios, por crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, de Jesucristo nuestro Señor, porque realmente quien vive en Cristo vive en la gracia y en la victoria de Dios frente a todo mal. Jesucristo nos ha traído una libertad verdadera frente al pecado, frente al maligno y a todo mal. Y esta libertad se mantiene en la medida en que vivamos en la comunión con Dios, en la oración, en los sacramentos, en la iglesia, en la enseñanza que hemos recibido. Ahora y siempre podremos encomendarnos siempre a Dios, pedirle a Dios que nos libre de la tentación de olvidarnos o alejarnos de Él y que nos libre de todo mal y del mismo maligno que ya fue vencido por Jesucristo en la cruz del Calvario. En Jesucristo somos más que vencedores, ya hemos vencido con la victoria de Jesús que está en nosotros. Oremos en este momento entonces. Señor, gracias por tu palabra, por tu amor y bendición. Gracias por liberarnos del pecado y de la muerte y del maligno. Gracias por el sacrificio de la cruz que nos redime a todos y nos libera a todos. Gracias que nos has traído la vida nueva a todos. Este día de hoy, Señor, báñanos con tu sangre preciosa, libéranos del poder del mal, bautízanos con el bautismo del Espíritu Santo, llénanos de tu gracia y de tu poder. Haz de nosotros hombres y mujeres nuevos, transformados por ti, liberados de todo mal, fortalecidos con tu gracia y tu poder. Haz que hoy estemos orientados a la verdad, a la justicia, al amor, a la paz, movidos en todo por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu poder. Gracias por este día de hoy. Gracias, Señor, por llenarnos de tu presencia
y hacernos libres y victoriosos en Cristo Jesús. Gracias porque no estamos solos, tú estás con nosotros, tú en nosotros y nosotros en ti. Gracias Dios, a ti toda la gloria, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Busquemos siempre la reconciliación con Dios. Es importante confesarnos, vivir y celebrar el sacramento de la confesión en la medida en que cada uno de nosotros lo estemos necesitando. Busquémoslo porque allí, en el sacramento de la confesión, está la base y el fundamento de nuestra liberación en Jesucristo nuestro Señor. Y no tengamos miedo de nada, porque de todo somos liberados gracias a Jesucristo nuestro Señor. Dios los bendiga a todos ustedes, amigos y hermanos. Si les ha gustado este programa, dale me gusta aquí en el canal de YouTube Minuto de Dios TV, dale compartir en Facebook y también aquí en YouTube para que muchas familias y hermanos y jóvenes reciban también esta bendición en el nombre de Jesús. Y si has escuchado a través de Minuto de Dios Radio, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena, comparte la señal de esta emisora y este programa con tus familiares y amigos. Así juntos estaremos evangelizando a Colombia y el mundo con el poder del Espíritu Santo. Cuento contigo, con tu oración y también con tu testimonio de nuestro Señor Jesucristo. A los que quieran participar, mujeres, las quiero invitar al encuentro de mujeres en Bogotá, este sábado 15 de marzo, en Medellín 29 de marzo. Pueden inscribirse a este encuentro en libreriaminutodedios.com. Allí les esperamos. En este encuentro de mujeres estará en Bogotá Paulina Rojas, esta cantante y predicadora chilena radicada en Colombia, con un carisma grande de predicación, de alabanza, de oración. Es una bendición que esté también con nosotros ella, junto a la doctora Diana Garzón, una mujer muy profunda, espiritual, con una gran hoja de vida, una gran experiencia de fe y de formación, que quiere compartir con todos, con todas las mujeres, para recibir herramientas de su crecimiento y transformación en Dios. Mujeres, ustedes son el reflejo de la belleza de Dios. Minuto de Dios Radio les invita a este encuentro. Mujer, eres reflejo de la belleza de Dios. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe siempre. Amén.